La jarra de té helado de durazno que mi nuera Valeria había preparado antes de irse seguía en el refrigerador, brillando bajo la luz como una promesa de refresco en esta tarde calurosa. Yo acababa de despedirme de mi hijo Leonardo y de ella en la puerta, viéndolos subir al taxi que los llevaría al puerto para su crucero de aniversario. «Gracias por cuidar de Mateo, mamá», había dicho Leonardo, besándome la mejilla. «Sabes que significa todo para nosotros». Valeria había sonreído, esa sonrisa perfecta que siempre me había parecido demasiado ensayada, y añadido: «El té está en el refrigerador para usted, suegra. Sé que le encanta el de durazno. Disfrútelo». Y ahí estaba yo, a mis 72 años, sola con mi nieto de 8 años, que nunca había pronunciado una palabra en su vida. Mateo estaba en la sala, como siempre, balanceándose adelante y atrás en el sofá. Ese movimiento repetitivo que los doctores habían asociado con su condición, autismo no verbal severo, habían dicho. Mi nieto hermoso, de ojos café profundos y cabello negro como el de su padre, atrapado en un silencio que partía mi corazón cada vez que lo veía. Cerré la puerta con un suspiro, el calor de agosto pegándose a mi piel. «Bueno, Mateo», dije en voz alta, como siempre hacía, aunque sabía que no respondería. «Son solo tú y yo por 10 días. ¿Qué tal si la abuela se toma ese té y luego hacemos galletas?» Me dirigí hacia la cocina, escuchando mis propios pasos sobre el piso de cerámica. Alcancé la jarra de té del refrigerador, el líquido ámbar moviéndose suavemente, pequeñas burbujas atrapadas en su interior. Busqué un vaso en la alacena y entonces escuché algo que heló mi sangre hasta los huesos. «Abuela, no bebas el té». Me quedé paralizada, el vaso a medio camino entre la alacena y el mostrador. Esa voz, una voz de niño, clara, perfecta, aterradoramente articulada. Me giré lentamente. Mateo estaba parado en la entrada de la cocina, no balanceándose, no con esa mirada perdida que siempre tenía. Estaba completamente quieto, mirándome directamente a los ojos con una intensidad que nunca había visto en él. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a algo importante. Si este relato te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. Eso me muestra que valoras este contenido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Ahora sí, sigamos. «Mateo», susurré, el vaso resbalándose de mis dedos entumecidos y estrellándose contra el piso. Los fragmentos de vidrio explotaron en todas direcciones, pero ninguno de los dos nos movimos. «No bebas el té que mamá preparó para ti», repitió, y esta vez dio un paso hacia mí. «Ella lo planeó todo. Papá también. Quieren que mueras, abuela. Y luego dirán que fue tu corazón, como casi pasó hace 2 años. Mi corazón, ese órgano traicionero que había sufrido un infarto leve hace 2 años durante una cena familiar, latía ahora con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. Las rodillas me temblaron y tuve que apoyarme contra el mostrador. Tú puedes hablar», fue lo único que logré articular, mi cerebro incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Siempre he podido hablar, abuela», dijo Mateo, y por primera vez en 8 años vi lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero mamá dijo que si alguna vez hablaba, si le contaba a alguien lo que sé, mataría a papá, y luego te mataría a ti. Me obligó a fingir, me obligó a ser mudo, me obligó a...» Su voz se quebró, me dejé caer en una silla, mis piernas finalmente rindiéndose. Esto no podía estar pasando, era imposible. Mi nieto, diagnosticado desde los 18 meses con autismo severo, incapaz de comunicarse, sometido a años de terapias y tratamientos, ¿había estado fingiendo todo este tiempo, forzado por su propia madre? «El té», logré decir, mirando la jarra en el mostrador como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué tiene el té?» Mateo se limpió las lágrimas con el dorso de su mano pequeña. «No sé exactamente qué es, pero la escuché hablando por teléfono con alguien. Dijo que esta vez funcionaría mejor que la última vez, que 10 días era suficiente tiempo para que nadie sospechara. La última vez, el infarto, ese maldito infarto que me había llevado al hospital por 3 días hace 2 años, precisamente después de una cena que Valeria había preparado. Me levanté de la silla con piernas temblorosas y caminé hacia Mateo. Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mis rodillas artríticas, y tomé su rostro pequeño entre mis manos. Sus ojos, esos ojos que siempre había creído que me miraban sin verme,
estaban llenos de una inteligencia aguda y un dolor tan profundo que me partió el alma. «Cuéntame todo», dije, mi voz quebrándose. «Todo, mi amor, desde el principio». Mateo respiró profundo, como si estuviera preparándose para liberar años de secretos enterrados. Tenía 3 años cuando empezó. Antes de eso yo hablaba normal. Decía mamá y papá, cantaba canciones. ¿Te acuerdas? Cerré los ojos buscando en mi memoria. Sí recordaba. Mateo había sido un bebé parlanchín hasta que Valeria decidió que yo visitaba demasiado y que necesitaban espacio familiar. Me habían alejado durante casi 6 meses cuando Mateo tenía 3 años, y cuando finalmente me permitieron volver, mi nieto ya no hablaba. «Recuerdo», susurré. «Mamá me llevó a un doctor, pero no era un doctor de verdad. Era un amigo suyo. Me hicieron pruebas raras, me pusieron en cuartos extraños, y después mamá me dijo que tenía que dejar de hablar, que si hablaba, algo malo me pasaría a mí y a ti». «¿Por qué?». La pregunta salió como un gemido. «¿Por qué te haría eso?». «Por el dinero», dijo Mateo con una madurez aterradora para sus 8 años. La escuché hablar muchas veces. «Tú eres rica, abuela. Tienes la casa grande que el abuelo te dejó y el dinero de cuando vendieron la fábrica. Papá hereda todo cuando tú mueras y mamá lo controla a él». La verdad de sus palabras me golpeó como un mazo. Mi esposo Ramón había muerto hace 15 años, dejándome la casa familiar, una propiedad histórica en el centro de la ciudad que valía millones, y su parte de la fábrica textil que habíamos vendido años atrás. Leonardo era mi único hijo, mi único heredero. ¿Pero qué tiene que ver tu silencio con eso? Si yo soy normal, papá tiene que trabajar más, gastar menos tiempo en casa, pero si soy especial, hizo comillas con sus deditos, mamá puede quedarse en casa cuidándome. Papá trabaja turnos dobles para pagar mis terapias, y ella hace lo que quiere. ¿Qué hace?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Mateo bajó la mirada. «Se ve con un hombre. Se llama Ricardo. Viene a la casa cuando papá trabaja. Yo los escucho. Hablan de ti, de cuándo vas a morir, de cómo van a gastar el dinero después». Sentí bilis subiendo por mi garganta. Mi nuera, la mujer que mi hijo adoraba, en quien confiaba, con quien había construido una familia, no solo lo estaba engañando, sino planeando mi asesinato, y había convertido a mi nieto en un prisionero silencioso para facilitar sus planes. ¿Tu padre sabe algo de esto? Necesitaba saber. Necesitaba creer que mi hijo, mi Leonardo, no era parte de esta monstruosidad. Mateo dudó. «No sé, a veces creo que sí, otras veces creo que es tan tonto que no ve nada. Pero abuela», su voz se quebró. «Él tampoco me defiende cuando mamá me castiga por portarme mal. Me encierra en mi cuarto sin comer. Me grita. Una vez me pegó porque accidentalmente dije ouch cuando me caí». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. 8 años. 8 años de este niño viviendo en un infierno silencioso, atrapado en una mentira elaborada, amenazado, abusado, usado como peón en un juego macabro. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté. «¿Por qué arriesgarte? Porque esta vez van a matarte de verdad», dijo Mateo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Los escuché planear todo. Van al crucero para tener coartada, 10 días lejos. Tú bebes el té, te enfermas, tienes otro infarto, y nadie sospecha porque ya pasó antes. Y yo», su voz se quebró completamente. «Yo no voy a dejar que te maten, abuela. Eres la única persona que me quiere de verdad». Lo abracé con tanta fuerza que probablemente le hice daño, pero él se aferró a mí igual, sus pequeños brazos rodeando mi cuello, sollozando contra mi hombro todo el terror y el dolor de 8 años de silencio forzado. «No van a salirse con la suya», le susurré al oído, sintiendo cómo algo dentro de mí se transformaba. La abuela dulce y complaciente que había sido estaba muriendo, reemplazada por algo más duro, más peligroso. Una leona protegiendo a su cachorro. «Te lo prometo, mi amor. No van a salirse con la suya». Nos quedamos así, abrazados en medio de la cocina, rodeados de vidrios rotos y té envenenado, mientras afuera el sol de agosto brillaba indiferente a la guerra que acababa de comenzar. Después de limpiar los vidrios rotos y verter ese maldito té por el drenaje, usando guantes de goma, por si acaso necesitábamos analizarlo después, senté a Mateo en el sofá con un vaso de leche y galletas.
Le temblaban las manos mientras comía, como si el simple acto de hablar después de años de silencio hubiera agotado todas sus reservas de energía. «Necesito que me muestres dónde guarda tu madre sus cosas importantes», le dije, acariciando su cabello. «Papeles, documentos, cualquier cosa que parezca secreta». Mateo asintió, limpiándose las migajas de la boca. «Tiene una caja en su closet. Arriba, en el estante de hasta arriba. Papá no puede alcanzarla sin escalera, pero ella es más alta». Mi hijo Leonardo medía apenas 1,65 m. Valeria era casi 10 centímetros más alta, un detalle que siempre le había molestado a él, pero que ahora cobraba un significado siniestro. Subimos las escaleras juntos, Mateo guiándome hacia el dormitorio principal. La habitación olía al perfume caro de Valeria, ese aroma floral y empalagoso que siempre me había dado dolor de cabeza. Las cortinas estaban cerradas, sumiendo el cuarto en una penumbra opresiva. El closet de Valeria era enorme, lleno de vestidos caros y zapatos de diseñador. Todo pagado, presumiblemente, con el dinero que Leonardo ganaba trabajando 60 horas semanales mientras ella cuidaba de su hijo supuestamente discapacitado. «Ahí», señaló Mateo hacia el estante superior. Arrastré una silla del escritorio, ignorando las protestas de mi espalda. No era tan alta como Valeria, pero con la silla podía alcanzar. Mis dedos tocaron una caja de metal frío, escondida detrás de suéteres doblados. La bajé con cuidado y la abrí en la cama. Lo que encontré dentro me quitó el aliento. Primero, los documentos médicos. El diagnóstico de autismo de Mateo, firmado por un doctor Ricardo Salazar. El mismo nombre que Mateo había mencionado, el amante de Valeria. Las fechas no cuadraban con lo que recordaba. El primer diagnóstico estaba fechado apenas 6 meses después de que me alejaran de la familia. Había también un testamento, mi testamento, pero no era la versión que yo había firmado con mi abogado hace 10 años. Esta versión dejaba todo, absolutamente todo, a Leonardo directamente, sin fideicomisos, sin protecciones, sin nada. Y la firma se parecía sospechosamente a la mía, pero no lo era. «Dios mío», susurré, «falsificaron mi testamento». Seguí revisando. Había fotografías, Valeria y un hombre, presumiblemente Ricardo, en situaciones comprometedoras. ¿Por qué guardaría ella estas fotos? Entonces vi la nota pegada en la parte de atrás de una. «Seguro, por si acaso». Entendí. Eran su póliza de seguro. Si Ricardo intentaba traicionarla, ella tenía evidencia de la aventura. Pero lo que encontré en el fondo de la caja me heló hasta el alma. Era un frasco pequeño de vidrio ámbar, sin etiqueta, y junto a él, una nota escrita con la caligrafía de Valeria. «Digitalina, 5 ml en bebida caliente o fría. Simula infarto natural. Sin rastro después de 48 horas. Digitalina, un medicamento cardíaco que en dosis altas causa arritmias fatales. Mi infarto hace 2 años no había sido un infarto en absoluto. Había sido un intento de asesinato que falló porque la ambulancia llegó demasiado rápido». Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y fotografié todo. Cada documento, cada foto, cada nota. El frasco de digitalina lo guardé en mi bolsillo, envolviéndolo en un pañuelo. «Mateo», dije tratando de mantener mi voz calmada, «¿sabes si tu mamá tiene una computadora? Usa la tableta. Está en su mesita de noche. La encontré, protegida con contraseña. ¿Sabes la contraseña?» Mateo asintió. 1, 2, 3, 4... Es tonta con las contraseñas. Efectivamente, funcionó. Lo que encontré en sus correos electrónicos confirmó mis peores pesadillas. Mensajes a Ricardo. «La vieja finalmente se va a morir. 10 días son suficientes. Esta vez usaré el doble de dosis. No puede sobrevivir otra vez». Respuesta de Ricardo. «¿Y el niño?» Valeria. «Sigue siendo útil. Después del funeral podemos curarlo milagrosamente. Diremos que era trauma por perder a la abuela. Nos harán santos». Más mensajes revelaban el alcance de su plan. Después de heredar mi fortuna, planeaban divorciarse de Leonardo, quedándose con la mitad de todo. Ricardo había investigado las leyes de división de bienes matrimoniales. Mi hijo era tan víctima como yo. Un tonto ingenuo, sí, pero una víctima. Descargué todos los correos en una memoria USB que encontré en el escritorio. También encontré extractos bancarios que mostraban retiros sospechosos, pagos a consultas médicas que nunca existieron,
transferencias a cuentas offshore. Valeria había estado robando del fondo de gastos médicos de Mateo durante años, dinero que Leonardo trabajaba brutalmente para proveer. «Abuela», dijo Mateo suavemente, «¿qué vamos a hacer?» Lo miré. Este niño valiente que había soportado años de abuso para protegerme, para proteger a su padre, atrapado en un silencio que no merecía. «Vamos a destruirlos», dije, y por primera vez en mi vida sentí el sabor amargo y satisfactorio de la venganza en mi lengua. Pero no hoy. Hoy vamos a ser muy, muy inteligentes. Esa noche, después de acostar a Mateo, quien por primera vez en años me susurró «Te quiero, abuela», antes de dormirse, me senté en mi estudio con una libreta y comencé a reconstruir los últimos 5 años de mi vida con nueva claridad. El infarto de hace 2 años había sido el evento más obvio, pero ahora que sabía la verdad, otros incidentes comenzaban a cobrar un significado siniestro. 3 años atrás, había sufrido una intoxicación alimentaria severa después de una cena familiar en casa de Leonardo. Había estado tan enferma que perdí casi 10 kilos en 2 semanas. Los doctores nunca encontraron la causa. Valeria había sido tan atenta durante mi recuperación, trayéndome sopas y tés que, ahora me daba cuenta, probablemente prolongaban mi enfermedad. 4 años atrás, tuve una reacción alérgica misteriosa que me puso en el hospital por 3 días con dificultad para respirar y urticaria en todo el cuerpo. Nunca descubrimos a qué había sido alérgica. Eso había ocurrido después de tomar un café que Valeria me había preparado en una visita a mi casa. Y luego estaba el accidente en las escaleras de hace 5 años. Yo había jurado que alguien había dejado aceite en los escalones de entrada a mi casa. Me resbalé y me fracturé la muñeca. Valeria había estado ayudándome con la jardinería ese día. Había insistido en quedarse a preparar la cena. 5 años. 5 años de intentos sistemáticos de matarme. Pero había algo más, algo que se remontaba aún más atrás. Recordé la muerte de Ramón, mi esposo. Había muerto de un infarto masivo a los 63 años, aparentemente sin previo aviso. Robusto, saludable, sin antecedentes cardíacos. El infarto lo tomó mientras dormía. Eso había sido hace 15 años, 3 años después de que Leonardo se casara con Valeria. Me levanté bruscamente, el corazón martilleando en mi pecho. No podía ser. ¿O sí? Bajé a la cocina y saqué una caja de viejas fotografías del gabinete. Busqué hasta encontrar fotos del funeral de Ramón. Ahí estaba Valeria, joven, hermosa, de 25 años, con expresión apropiadamente triste. Pero en una foto específica, una que alguien había tomado accidentalmente durante el velorio, la capturaron mirando su teléfono y sonriendo. Mi sangre se heló. Volví a mi estudio y busqué en línea información sobre digitalina. Los síntomas de sobredosis eran idénticos a un infarto masivo. Y después de 48 horas, no dejaba rastro detectable en autopsia estándar. Ramón había muerto en casa, en nuestra cama. Valeria había insistido en quedarse con nosotros esa semana porque Leonardo estaba de viaje de negocios. Ella nos había preparado la cena, té de hierbas antes de dormir, para ayudar con el estrés del trabajo, había dicho. Dios mío, susurré en la oscuridad de mi estudio. Lo mató a mi esposo. Todo cobraba sentido ahora. Con Ramón muerto, yo heredé todo, y yo, como madre devota, naturalmente dejaría todo a mi único hijo cuando muriera. Valeria solo necesitaba paciencia y el plan correcto. Pero entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no matarme inmediatamente después de Ramón? La respuesta me llegó como un golpe. Mateo. Valeria quedó embarazada poco después de la muerte de Ramón. Necesitaba que Leonardo estuviera estable, que yo estuviera viva para ayudar financieramente, para ser la abuela generosa que compraba cosas, que daba dinero. Pero cuando Mateo tenía 3 años y Valeria conoció a Ricardo, todo cambió. Ya no necesitaba mantener las apariencias, podía acelerar el plan. Revisé mis propios registros financieros. Durante los últimos 5 años había prestado a Leonardo más de $200,000 para gastos médicos de Mateo. Dinero que nunca me había devuelto porque, según él, las terapias eran muy caras, terapias falsas, doctores falsos, un diagnóstico fabricado. También encontré algo más en mis archivos, el seguro de vida que había tomado hace 10 años, con Leonardo como beneficiario. $2 millones que se pagarían inmediatamente al morir.
Valeria no solo estaba esperando mi herencia, estaba esperando un pago de seguro instantáneo. Pasé el resto de la noche documentando todo: fechas, eventos, gastos médicos sospechosos, visitas de Valeria que coincidían con mis enfermedades. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente en un patrón de asesinato premeditado y sistemático. A las 5 de la mañana, escuché pasos pequeños en las escaleras. Mateo apareció en la puerta de mi estudio, frotándose los ojos. «No podía dormir», dijo con esa voz que todavía me maravillaba escuchar. «Tuve una pesadilla de que mamá regresaba y te hacía daño». Lo senté en mi regazo, algo que no había podido hacer en años porque él siempre rechazaba el contacto físico. Otra mentira. «Mateo, necesito preguntarte algo muy difícil. ¿Alguna vez escuchaste a tu mamá hablar sobre tu abuelo Ramón? ¿Sobre cómo murió?» Mateo se puso rígido. «Una vez, cuando tenía 5 años, antes de que me obligara a dejar de hablar. Ella estaba al teléfono con Ricardo. Le dijo que el viejo había sido fácil, pero que tú eras más resistente». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «¿Abuela?», preguntó Mateo, su vocecita llena de preocupación. «Estoy bien, mi amor», mentí, «solo muy enojada». Y lo estaba, pero también estaba determinada. Valeria había matado a mi esposo, había torturado a mi nieto y había pasado años intentando asesinarme. Ahora era mi turno. Al amanecer del segundo día, mientras Mateo dormía finalmente después de su pesadilla, hice la primera llamada. No a la policía, todavía no. Necesitaba construir un caso sólido, irrefutable, antes de involucrar a las autoridades. Una acusación prematura podría darle a Valeria la oportunidad de destruir evidencia o fabricar coartadas. Llamé a Rodrigo Santana, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Lo desperté, pero cuando escuchó la urgencia en mi voz, estuvo completamente alerta en segundos. «Rodrigo, necesito verte hoy. Es una emergencia legal y no puede esperar». 2 horas después, estábamos sentados en su oficina. Le mostré todo: las fotografías de los documentos, los correos electrónicos descargados, el frasco de digitalina que había guardado como evidencia y, lo más importante, presenté a Mateo. «Cuéntale al señor Santana lo que me contaste», le dije suavemente a mi nieto. Con una valentía que me partió y enorgulleció al mismo tiempo, Mateo repitió su historia. Rodrigo lo escuchó con expresión cada vez más horrorizada, tomando notas meticulosas. «Esto es, Dios mío, Graciela, esto es intento de asesinato múltiple, abuso infantil severo, fraude médico, falsificación de documentos». Se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Y si tus sospechas sobre tu esposo son correctas, podría ser también un asesinato que prescribió hace años. ¿Qué necesitamos hacer para proteger a Mateo y asegurar que ella pague?», pregunté. Rodrigo pensó durante un largo momento. «Primero, necesitamos documentación médica real de Mateo. Un psicólogo infantil forense que pueda evaluar su verdadero estado mental y documentar el abuso psicológico. Segundo, necesitamos que la policía y servicios sociales se involucren, pero estratégicamente. Y tercero», me miró directamente, «necesitamos exhumar el cuerpo de tu esposo». La idea me revolvió el estómago, pero asentí. «Haz lo que sea necesario». Rodrigo hizo varias llamadas mientras estábamos ahí. Primero contactó a la doctora Patricia Montero, una psicóloga infantil forense reconocida. Ella aceptó vernos esa misma tarde. Luego llamó a un contacto en la fiscalía, alguien especializado en crímenes familiares. Explicó la situación en términos generales y aseguró una reunión para el día siguiente. «También voy a contactar al laboratorio forense», dijo Rodrigo. «Ese frasco de digitalina necesita ser analizado y vamos a solicitar una orden de exhumación basándonos en nueva evidencia de posible envenenamiento». «¿Cuánto tiempo tomará todo esto?», pregunté, consciente de que el crucero de Leonardo y Valeria duraba 10 días. «Si nos movemos rápido, podemos tener todo en orden en una semana. Cuando regresen del crucero, los estaremos esperando». Esa tarde, la doctora Montero evaluó a Mateo durante 3 horas. Lo vi jugar, hablar, responder preguntas con una normalidad que contrastaba brutalmente con los años de autismo severo que había supuestamente sufrido. «Este niño no tiene autismo», dijo la doctora cuando terminó, la rabia apenas contenida en su voz profesional. «Tiene trauma complejo por abuso sostenido, ansiedad severa por amenazas constantes, pero cognitivamente está completamente normal. Más que normal,
es excepcionalmente inteligente para su edad. El hecho de que haya mantenido esta farsa bajo amenazas durante años requiere una fortaleza psicológica extraordinaria. ¿Puedes documentar esto oficialmente?, preguntó Rodrigo. Ya estoy escribiendo el reporte, y voy a recomendar la remoción inmediata de la custodia materna. Este es uno de los casos de abuso psicológico más severos que he visto. Al día siguiente, nos reunimos con el fiscal Daniel Cortés. Le presentamos toda la evidencia: documentos, correos, fotografías, el testimonio de Mateo grabado en video, el reporte de la doctora Montero. El fiscal revisó todo con expresión cada vez más sombría. Esto es suficiente para arrestos inmediatos por intento de homicidio, abuso infantil, fraude, y si la exhumación confirma envenenamiento, estaremos hablando de asesinato en primer grado. Quiero que arresten a Valeria y a su cómplice Ricardo en el momento que bajen del barco, dije. Y quiero custodia inmediata de mi nieto. Eso podemos arreglarlo, asintió el fiscal. Voy a coordinar con servicios sociales y con la policía portuaria. ¿Cuándo regresan exactamente? En 8 días. Perfecto. Eso nos da tiempo para preparar todo correctamente. También voy a conseguir órdenes de cateo para su casa y para la oficina de este doctor Ricardo Salazar. Durante los siguientes días, Mateo y yo vivimos en una burbuja extraña. Él podía finalmente ser él mismo, hablar, reír, jugar como un niño normal. Lo vi florecer ante mis ojos, como una planta que había estado en la oscuridad y finalmente encontraba el sol. Cocinábamos juntos, veíamos películas. Él me contaba historias de todo lo que había observado en silencio durante años. Era como conocer a mi nieto por primera vez. Pero también practicábamos. La doctora Montero vino 2 veces más para prepararlo para lo que vendría. El juicio, los testimonios, las preguntas difíciles. Vas a ser muy valiente, le dije una noche, y la abuela va a estar contigo en cada paso. ¿Y papá?, preguntó con voz pequeña. ¿Él también va a la cárcel? Era la pregunta que yo misma me había estado haciendo. No lo sé, mi amor. Depende de cuánto sabía. La verdad era que yo tampoco sabía si perdonaría a Leonardo. Incluso si era ignorante del plan de asesinato, había sido negligente, ciego y cómplice en el abuso de su propio hijo. El día antes del regreso del crucero, todo estaba en su lugar. El día antes del regreso de Leonardo y Valeria, la casa se llenó de actividad controlada. El fiscal Cortés había coordinado todo con precisión militar. Servicios Sociales envió a una trabajadora social llamada Carmen Ruiz, quien se reunió conmigo y con Mateo para explicar el proceso de custodia temporal. Señora Graciela, dijo Carmen con calidez genuina, hemos revisado todo el caso, basándonos en el reporte de la doctora Montero, el testimonio de Mateo y la evidencia de peligro inminente. Tenemos autorización judicial para otorgarle custodia temporal inmediata. Cuando los padres regresen y sean arrestados, usted será la tutora legal de Mateo durante el proceso. ¿Y si mi hijo intenta pelear por la custodia?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Con todo respeto, señora, su hijo permitió años de abuso psicológico severo bajo su propio techo. Incluso si no participó activamente en el plan de asesinato, su negligencia es criminal. No tiene ninguna posibilidad de recuperar la custodia, al menos no en el futuro cercano. Esa verdad dolía, pero era necesaria. El detective Luis Fuentes, asignado al caso, vino a instalar cámaras y micrófonos ocultos en la casa. Son por si intentan comunicarse con usted después del arresto, explicó. Cualquier amenaza o admisión de culpa será grabada y usada como evidencia. También me entregó un dispositivo de pánico que podía activar si me sentía en peligro. Aunque no creo que llegue a eso. Los arrestaremos en cuanto bajen del barco, antes de que puedan acercarse a usted. Rodrigo llegó esa tarde con noticias del laboratorio forense. El contenido del frasco es digitalina pura, concentración extremadamente alta. Una dosis como la que encontramos en tus notas sería definitivamente letal. Y tengo más noticias. Conseguimos la orden de exhumación para Ramón. Mi corazón se apretó. ¿Cuándo? En 2 días. Los resultados tomarán 1 semana, pero si encuentran trazas de digitalina en el tejido óseo, tendremos prueba de asesinato. Esa noche, Mateo y yo cenamos tranquilamente. Había preparado su comida favorita, lasaña con extra queso, y lo vi comer con apetito que nunca había mostrado antes. Abuela, dijo entre bocados, ¿puedo hacerte una pregunta? Cualquier cosa, mi amor. Cuando todo esto termine, ¿voy a poder ir a una escuela normal?
¿Hacer amigos normales? La pregunta me partió el corazón. Durante 8 años, este niño había sido aislado, tratado como discapacitado, privado de una infancia normal. Vas a ir a la mejor escuela, le prometí, y vas a hacer todos los amigos que quieras. Vas a jugar fútbol si quieres, o pintar, o lo que sea que te haga feliz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si los niños se burlan de mí porque todos pensaban que era mudo? Entonces les diremos la verdad, que eres el niño más valiente que conozco, que fingiste durante años para proteger a las personas que amas. Eso no es algo de qué avergonzarse, Mateo, es algo de qué estar orgulloso. A la mañana siguiente, el día del regreso, desperté temprano. El barco llegaría al puerto a las 3 de la tarde. Leonardo había enviado un mensaje de texto pidiéndome que los recogiera, pero yo había respondido que tenía una cita médica y que tomaran un taxi. No quería estar cerca cuando los arrestaran. Quería que Mateo estuviera seguro, lejos de esa escena. A las 2 de la tarde, el detective Fuentes me llamó. Estamos en posición. Tenemos oficiales en el puerto, coordinados con seguridad del barco. En cuanto bajen, los interceptaremos. También tenemos un equipo listo para arrestar a Ricardo Salazar simultáneamente. ¿Y el hijo? Apenas podía llamarlo así ahora. Eso depende. Si coopera, si verdaderamente era ignorante del plan de asesinato, podría evitar cargos criminales, pero tendrá que testificar contra su esposa. A las 3:15, mi teléfono sonó. Era el fiscal Cortés. Están arrestados, ambos. Valeria se resistió, gritando que esto era un error. Leonardo parece estar en shock completo. Cuando le dijimos de qué se les acusaba, se desmayó. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene después es aún más intenso. Respiré profundo, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y satisfacción. ¿Qué sigue? Procesamiento, interrogatorios. Ricardo Salazar también fue arrestado en su consultorio. Encontramos más pruebas ahí, incluyendo los registros médicos falsos de Mateo. Y señora Graciela, hay algo más que debe saber. ¿Qué? Encontramos registros de que Valeria investigó su rutina médica hace 3 meses, específicamente sus medicamentos para la presión arterial. Creemos que planeaba un tercer intento si el té envenenado fallaba. La magnitud de su maldad me dejó sin aliento. No solo había planeado mi muerte, sino que tenía planes de respaldo. Gracias por decírmelo, logré decir. Una cosa más. Leonardo está pidiendo hablar con usted. Dice que no sabía nada, que necesita explicarse. Pensé en mi hijo, el niño que había criado, el hombre en quien se había convertido. Débil, ciego, negligente, pero malvado. Eso aún no lo sabía. Dígale que tal vez, respondí. Cuando esté lista. Colgué y encontré a Mateo en la sala, mirando por la ventana. ¿Ya pasó?, preguntó sin voltear. Ya pasó, mi amor. Estás a salvo. Se dio la vuelta y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Y por primera vez en 8 años, mi nieto lloró libremente, sin miedo, sin tener que esconder nada. 3 días después del arresto, el detective Fuentes me llamó con una solicitud inusual. Valeria quiere verla. Dice que tiene algo importante que decirle. No está obligada a aceptar, pero pensé que debía saberlo. Cada célula de mi cuerpo gritaba que me negara. ¿Por qué daría a esa mujer la satisfacción de verme? Pero otra parte de mí, la parte que había pasado años siendo envenenada, manipulada, viendo a mi nieto sufrir, necesitaba mirarla a los ojos y escuchar lo que tenía que decir. Acepto, dije finalmente, pero quiero que Rodrigo esté presente. La sala de interrogatorios de la cárcel municipal era fría y estéril, iluminada por luces fluorescentes que le daban a todo un tono grisáceo. Valeria estaba sentada del otro lado de una mesa de metal, esposada, vestida con el uniforme naranja de los presos. Sin maquillaje, sin su ropa cara, sin su sonrisa perfecta, se veía exactamente como lo que era, una criminal. Me senté frente a ella, con Rodrigo a mi lado y el detective Fuentes en la esquina. Un guardia permanecía junto a la puerta. Valeria me miró con ojos que ya no mostraban la deferencia fingida de antes. Ahora había solo odio puro. «Viniste», dijo, su voz cargada de veneno. La perfecta Graciela, siempre tan superior, siempre controlando todo. «Me dijeron que tenías algo importante que decir», respondí con voz helada. «Di lo que tengas que decir o me voy». Ella se rió,
un sonido áspero y desagradable. ¿Quieres saber por qué lo hice? ¿Por qué maté a tu esposo? ¿Por qué intenté matarte a ti? El aire abandonó mis pulmones, así que era verdad. Ramón, mi Ramón, porque se lo merecían, continuó, inclinándose hacia adelante. Tu esposo era un viejo controlador que trataba a Leonardo como basura, siempre criticándolo, siempre diciéndole que no era suficiente. Y tú eras igual, con tu dinero y tu casa grande y tu aire de superioridad. Leonardo nunca sería libre mientras ustedes vivieran. ¿Leonardo sabía? La pregunta salió como un susurro. ¿Leonardo? Ella casi escupió el nombre. Leonardo es un idiota inútil. No sabía nada, ni sobre tu esposo, ni sobre los intentos contigo, ni sobre Ricardo. Era perfecto, débil, manipulable, estúpido. ¿Y Mateo? Mi voz se quebró. ¿Por qué torturar a tu propio hijo? Por primera vez, algo parecido a emoción cruzó su rostro. Mateo era necesario. El niño perfecto discapacitado me daba la excusa perfecta para quedarme en casa, para controlar las finanzas, para tener libertad. Ricardo sugirió el diagnóstico falso. Fue brillante. Lo encerraste en un silencio forzado durante 8 años, dije, sintiendo la rabia hirviendo en mi interior. Le robaste su infancia, le robaste su voz. Él sobrevivió, dijo Valeria con indiferencia, y habría valido la pena cuando finalmente tuviéramos todo tu dinero. Pero no funcionó, dije, permitiéndome una pequeña sonrisa. Mi nieto fue más valiente que tú, más inteligente que tú. Te derrotó. Por primera vez, vi algo quebrarse en su fachada. Furia, sí, pero también algo más, la comprensión de que había perdido absolutamente todo. Todavía puedo hacerte daño, siseó. Puedo destruir a Leonardo en el juicio. Puedo decir que él sabía todo, que me ayudó a matar a tu esposo. Podrías, intervino Rodrigo calmadamente, pero ya firmaste una confesión completa a cambio de evitar la pena de muerte. Si intentas cambiar tu historia ahora, ese trato desaparece. Y créeme, con asesinato premeditado de Ramón confirmado por la exhumación y múltiples intentos contra Graciela, calificas perfectamente para pena capital. Valeria palideció. La exhumación. Los resultados habían llegado ayer. Trazas de digitalina en el tejido óseo de Ramón. Prueba irrefutable de que había sido envenenado. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Cuánto tiempo vas a estar en prisión? 25 años a cadena perpetua, respondió el detective Fuentes, dependiendo del juez, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 20 años. Valeria tenía 38 años. Cuando saliera, si es que salía, sería una anciana. ¿Y Ricardo? 15 a 20 años como cómplice. Falsificación de documentos médicos, conspiración para cometer asesinato, fraude médico. Me levanté, lista para irme. Pero Valeria habló una última vez. Leonardo nunca te perdonará por esto. Te odiará por destruir su matrimonio, por quitarle a su hijo. Me detuve en la puerta y la miré por última vez. Leonardo puede odiarme si quiere, pero Mateo está vivo, está seguro, y finalmente puede ser el niño que siempre debió ser. Eso es lo único que importa. Eres una vieja amargada que no puede soportar que su hijo tenga su propia vida. Suficiente, dijo el guardia, empezando a escoltarla fuera. Vas a morir sola, gritó Valeria mientras la sacaban. Sola y miserable. Las puertas se cerraron detrás de ella, silenciando sus gritos. Rodrigo puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Sí, dije. Y era verdad, estoy bien, porque había ganado. Mateo estaba a salvo. La verdad había salido a la luz. Y Valeria pasaría décadas pagando por lo que había hecho. Justicia. Finalmente, justicia. 2 semanas después de la confrontación en la cárcel, finalmente accedí a ver a Leonardo. La reunión fue en la oficina de Rodrigo, terreno neutral donde ambos podíamos hablar sin las paredes de una celda entre nosotros. Leonardo había sido liberado bajo fianza después de que su interrogatorio y una prueba de polígrafo confirmaran que genuinamente no sabía nada sobre los planes de Valeria. Mi hijo entró a la oficina luciendo como si hubiera envejecido 20 años en 2 semanas. Tenía ojeras profundas, había perdido peso y su postura era la de un hombre completamente derrotado. Cuando nuestras miradas se encontraron, comenzó a llorar. «Mamá», susurró, y en esa palabra escuché todo el peso de su culpa, su vergüenza, su dolor. Me quedé sentada, sin moverme hacia él. No podía, todavía no. «Siéntate, Leonardo»,
dije con voz neutral. Él se desplomó en la silla frente a mí, secándose las lágrimas con manos temblorosas. Mamá, yo no sabía, te juro por Dios que no sabía nada. Sobre papá, sobre los intentos contra ti, sobre Mateo, nada. Lo sé, dije. Los interrogatorios lo confirmaron. No eres un asesino, Leonardo, pero eres algo peor. Fuiste un cobarde negligente que permitió que su esposa torturara a su propio hijo durante 8 años. Él sollozó abiertamente. No me di cuenta. Dios, mamá, ¿cómo pude no darme cuenta? Porque no quisiste ver, respondí, sintiendo años de frustración y dolor saliendo finalmente. Porque era más fácil creer que Mateo era autista que cuestionar a tu esposa. Porque trabajabas 60 horas a la semana y venías a casa demasiado cansado para notar que tu hijo te tenía miedo. Pensé que solo era su condición, protestó débilmente. Los doctores dijeron, los doctores eran fraude. Y si hubieras pasado 5 minutos realmente observando a tu hijo, lo habrías sabido. Pero no lo hiciste. Dejaste que Valeria controlara todo mientras tú te escondías en el trabajo. Leonardo enterró su rostro en sus manos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes, dije con firmeza. No puedes devolver a Mateo los 8 años que le robaron. No puedes borrar el trauma. No puedes deshacer el daño. ¿Me odias?, preguntó con voz rota. Pensé en la pregunta. ¿Lo odiaba? Parte de mí quería odiarlo, pero cuando lo miraba todavía veía al niño que había criado, al hijo que había perdido en algún punto del camino cuando se casó con la mujer equivocada. No te odio, dije finalmente, pero tampoco confío en ti. No ahora, quizás nunca más. ¿Y Mateo? Sus ojos suplicaban. ¿Puedo verlo? Eso depende de Mateo, no de mí. Él tiene miedo de ti, Leonardo. Miedo de lo que dirás, de cómo reaccionarás. Necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que necesite. Podría ser semanas, podría ser años. Tendrás que ganarte su confianza desde cero. Rodrigo intervino entonces. También hay cuestiones legales que discutir. Graciela ha solicitado custodia permanente de Mateo. Dadas las circunstancias, creemos que es lo mejor para el niño. ¿Me vas a quitar a mi hijo? La voz de Leonardo subió de tono. No te lo estoy quitando, dije con calma. Estoy protegiendo a mi nieto de más daño. Cuando demuestres que puedes ser un padre responsable, cuando hagas terapia y realmente entiendas la magnitud de lo que pasó, entonces podemos hablar de visitas supervisadas. Esto es injusto, protestó. Yo soy su padre, y durante 8 años fallaste en ese rol, dije sin inflexión. Las consecuencias de eso no son negociables. Leonardo se derrumbó nuevamente, llorando con desesperación que podría haber movido mi corazón hace un mes. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto, solo sentía una tristeza distante. Necesito que entiendas algo, dije cuando sus sollozos disminuyeron. Valeria mató a tu padre, lo envenenó en su propia cama. Y durante 15 años, viviste feliz con su asesina. No lo sabía, gimió, pero ahora lo sabes, y tienes que vivir con eso, así como yo tengo que vivir sabiendo que mi esposo fue asesinado y que pasé 15 años sin justicia para él. Lo siento tanto, mamá, por todo. Yo también, dije, levantándome, pero las disculpas no son suficientes. Los hechos son lo que cuentan ahora. Ve a terapia, Leonardo, trabaja en ti mismo, y quizás algún día puedas tener una relación con tu hijo otra vez, pero será en los términos de él, no en los tuyos. Lo dejé ahí, llorando en la oficina de Rodrigo. No miré atrás. Los meses siguientes fueron de sanación y transformación. La custodia permanente de Mateo fue aprobada sin oposición. Leonardo, aconsejado por su propio abogado, no peleó. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Mateo comenzó terapia con la doctora Montero 2 veces por semana. Verlo florecer fue como ver una flor que había estado comprimida bajo una roca, finalmente abrirse al sol. Comenzó la escuela, una escuela privada pequeña, donde el director conocía toda su historia y se aseguró de que los maestros lo apoyaran. Al principio, Mateo tenía miedo de hablar en clase. 8 años de silencio forzado no se borraban fácilmente, pero con paciencia y apoyo comenzó a participar, primero en voz baja, luego más confiadamente. A finales del primer trimestre, había hecho 3 buenos amigos y estaba en el equipo de fútbol de la escuela. Lo vi jugar su primer partido y lloré de alegría. Mi nieto, corriendo libremente, gritando instrucciones a sus compañeros, riendo cuando marcó su primer gol.
Este era el niño que siempre debió ser. Leonardo pidió visitas después de 3 meses. Mateo, después de mucha terapia y discusión, accedió a verlo. La primera visita fue tensa, silenciosa, incómoda. Leonardo lloró y se disculpó repetidamente. Mateo lo escuchó con expresión cerrada. «No sé si puedo perdonarte, papá», dijo finalmente mi nieto. «Dejaste que mamá me lastimara. Me viste llorar y nunca preguntaste por qué». «Lo sé», dijo Leonardo, su voz quebrándose. «Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo». «No quiero que lo compenses», respondió Mateo con una madurez que me partió el corazón. «Solo quiero que seas honesto y que nunca más dejes que nadie me lastime». Las visitas continuaron, siempre supervisadas, siempre en mi casa. Lentamente, muy lentamente, Leonardo y Mateo comenzaron a reconstruir algo parecido a una relación. No era lo que había sido, probablemente nunca lo sería, pero era algo. El juicio de Valeria fue rápido. Con su confesión completa y la evidencia abrumadora, no tuvo defensa. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo Salazar recibió 20 años. El juez, al pronunciar la sentencia, los llamó 2 de los criminales más depravados que había visto en su carrera. Cuando salí de la corte ese día, sentí como si un peso de 1000 kilos se hubiera levantado de mis hombros. Justicia. Finalmente, después de 15 años, Ramón tenía justicia y Mateo tenía futuro. En la noche del primer aniversario de aquel día terrible, cuando Mateo me susurró su advertencia, hicimos una pequeña celebración, solo nosotros 2, en la casa que ahora era oficialmente nuestro hogar compartido. «Abuela», dijo Mateo mientras compartíamos pastel de chocolate, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre, mi amor. ¿Estás feliz? Sé que todo esto fue difícil. Sé que perdiste mucho». Pensé en su pregunta. Había perdido a mi esposo hace años a manos de una asesina. Había perdido la imagen que tenía de mi hijo, el hombre que pensé que había criado. Había perdido años de paz pensando que estaba segura, cuando en realidad estaba siendo envenenada sistemáticamente. Pero también había ganado algo invaluable, la verdad, y la oportunidad de salvar a mi nieto. «Sí», dije honestamente, «soy feliz, porque tú estás aquí, seguro, y puedes ser quien realmente eres. Eso vale más que cualquier cosa que haya perdido». Mateo sonrió, esa sonrisa brillante que ahora mostraba libremente, y me abrazó. «Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi valiente niño». Esa noche, después de que Mateo se durmió, me senté en el estudio de Ramón, ese espacio que había mantenido intacto durante 15 años. Encendí una vela frente a su fotografía. «Finalmente lo hice, mi amor», susurré. «Finalmente ella pagó por lo que te hizo, y salvé a nuestro nieto. Ojalá pudieras verlo ahora. Es extraordinario. Tiene tu inteligencia, tu valentía. Habrías estado tan orgulloso». Permanecí ahí largo rato, sintiendo una paz que no había sentido en años. El camino había sido oscuro, aterrador, doloroso, pero habíamos sobrevivido. Más que eso, habíamos triunfado. A mis 72 años había aprendido que nunca es tarde para luchar, nunca es tarde para proteger a quienes amas, nunca es tarde para exigir justicia, y nunca es tarde para comenzar de nuevo. Mateo tenía toda una vida por delante ahora. Una vida donde podía hablar, reír, soñar, ser libre. Y yo estaría ahí para cada momento, protegiéndolo, amándolo, asegurándome de que nunca más conociera el miedo que lo había silenciado durante tanto tiempo. Esta era nuestra segunda oportunidad, nuestro nuevo amanecer. Y lo íbamos a vivir plenamente, juntos, libres finalmente de las sombras que habían intentado destruirnos. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento hasta el final, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo significa todo para mí y me motiva a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Crees que Graciela hizo lo correcto? ¿Debería Leonardo tener una segunda oportunidad con Mateo? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la valentía puede venir en los paquetes más pequeños y que nunca es tarde para luchar por la justicia y proteger a quienes amamos. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz
y el amor verdadero siempre vale la pena luchar por él. Aviso importante. Esta historia es completamente ficticia. Todos los personajes, nombres, situaciones y eventos narrados son producto de la imaginación y fueron creados exclusivamente con fines de entretenimiento, reflexión y valor emocional. Esta narrativa no representa hechos reales, personas reales, vivas o fallecidas, ni está basada en acontecimientos verídicos. Cualquier semejanza con situaciones, lugares o personas reales es pura coincidencia.